A pocos pasos de la entrada principal, la piedra se abre y aún así no se rompe. Dentro de la Gran Pirámide apareció un túnel de 9 metros de largo y 2 metros y 10 centímetros de ancho. No era una grieta, no era un derrumbe. Era un vacío limpio, escondido detrás de siglos de silencio. Y entonces llegó lo imposible. Desde el espacio profundo, unas partículas atravesaron la montaña de piedra y encendieron una alerta que nadie esperaba. Piensa en esto por un momento. Un bloque inmenso de 6 millones de toneladas, 4.500 años sin que nadie lo toque de verdad. Generación tras generación, la gente creyó que esa mole estaba ya completamente entendida. Cada pasaje marcado, cada cámara nombrada, cada rincón supuesto. Al menos, eso creíamos. Pero la pirámide guardaba otra capa, una capa que no se veía con linternas ni con martillos, solo se dejó ver cuando el cielo empezó a mirar hacia abajo, y lo hizo con partículas casi fantasmas. Los muones nacen cuando los rayos cósmicos chocan con la atmósfera a velocidades brutales. Son diminutos y son constantes. Caen sobre usted ahora mismo, caen sobre su casa, caen sobre montañas enteras. Cruzan la piedra como si fuera humo, pero no atraviesan todo igual. La roca densa los frena. El vacío los deja pasar. Ahí estaba la clave. No buscaban una puerta, buscaban un patrón. Imagíneselo con calma. Un edificio imposible de mover, una masa de piedra cerrada como un puño, y, sin tocar un solo bloque, los científicos empiezan a leer lo que pasa dentro. No con ojos humanos, con ojos del cielo. Esa fue la verdadera sacudida. Durante siglos, los hombres abrieron montañas a golpe de fuerza. Aquí, en cambio, la montaña habló sola. Y lo que dijo no tenía sentido al principio. El proyecto Scan Pyramids instaló detectores muy sensibles en la cámara de la reina. No eran aparatos vistosos, eran discretos. Algunos funcionaban con películas de emulsión nuclear, como una vieja película fotográfica, pero esperando partículas invisibles durante mucho tiempo. Paciencia pura. Silencio puro. Y después, la respuesta. Cuando revisaron los datos, vieron que demasiados muones atravesaban una zona concreta, como si allí faltara algo, como si dentro de la pirámide hubiera una ausencia con forma propia. Eso fue en 2017, y el hallazgo cayó como un golpe seco en medio de la arqueología. No era una simple sospecha, era un hueco real, largo al menos 30 metros, situado justo encima de la gran galería. No parecía una grieta por desgaste, no parecía una falla del tiempo, parecía pensado. Y esa palabra cambió todo, pensado. Porque en una estructura de ese tamaño, dejar un vacío así no es una casualidad, es una decisión. Recuerde el otro extremo de esta historia. En el siglo IX, Al-Ma'mún mandó abrir la pirámide con brutalidad. Quería encontrar cámaras ocultas, tesoros, lo que fuera. Sus hombres perforaron piedra sólida a ciegas. Otros, mucho después, midieron, marcaron, excavaron y volvieron a medir. Y aún así, todos pasaron por alto el vacío más grande de todos, no porque estuviera escondido de forma mágica, sino porque lo estaban mirando desde el ángulo equivocado. La pirámide no estaba hecha para unas manos, estaba hecha para una lectura distinta, y eso fue lo que cambió el juego. En vez de atacar la roca, dejaron que la radiación natural del universo hiciera el trabajo. Así de simple, así de extraño. Uno casi puede imaginar la noche silenciosa, los detectores inmóviles y sobre ellos la masa de piedra respirando en oscuridad absoluta. Sin ruido, sin movimiento, solo esperando. Hay una imagen que ayuda a entenderlo. Imagine un corredor visible solo para partículas que usted nunca ha visto. Un corredor paralelo al que ya conocemos, como un doble oculto de la propia estructura. Eso es lo que desconcertó a los investigadores. La forma del vacío no parecía aleatoria. Se parecía en cierto modo a la gran galería situada debajo, como si alguien hubiera levantado un espejo dentro de la piedra, un espejo sin reflejo. Y ahí surge la pregunta incómoda. ¿Para qué construir algo así? Si fuera solo una tumba, ¿por qué complicarla de esa manera? ¿Por qué esconder un espacio enorme, largo, profundo y sin función evidente? Desde la ingeniería moderna, parece una locura. No se deja un hueco de ese tamaño dentro de una masa de 6 millones de toneladas por capricho. Eso sería jugar con el colapso. Solo se hace si ese hueco importa. Mucho.
Una explicación dice que podría ser una cámara de descarga, un espacio para aliviar presión. Suena razonable, pero la pirámide ya tiene cámaras conocidas con ese propósito, sobre la cámara del rey, y son distintas, más pequeñas, más concretas. Esta gran cavidad es otra cosa, más larga, más delicada, más misteriosa, y su posición no termina de encajar con la lógica habitual. Por eso el hallazgo dejó de ser una curiosidad y se convirtió en una advertencia. Porque si la pirámide escondió esto durante milenios, ¿qué más puede esconder? Piénselo despacio. No estamos hablando de una caja olvidada en un rincón. Estamos hablando de una montaña de piedra que guardó una sala invisible mientras miles de personas la estudiaban a plena vista. Como si el monumento tuviera un segundo interior, un interior reservado solo para la tecnología correcta. Y esa idea, por sí sola, ya resulta inquietante. Aún hay más. Algunos investigadores incluso creen que ciertas cavidades internas pudieron tener una función más compleja. Hablan de vibraciones, de resonancias, de energía terrestre transformada en otra forma. No como certeza absoluta, sino como una posibilidad que encaja con la extrañeza del conjunto. Y si eso fuera siquiera una parte de la respuesta, entonces la pirámide no habría sido solo un sepulcro. Habría sido un dispositivo de una clase que todavía no comprendemos del todo. Ese es el verdadero golpe. No la existencia del vacío, sino su silencio. Porque una cámara de ese tamaño no aparece por accidente y no desaparece durante 4500 años por casualidad. Algo la protegió, algo la ocultó, algo hizo que el ojo humano no la viera hasta que se usaron partículas venidas de fuera de la Tierra. Eso ya no suena a arqueología normal, suena a una puerta que solo se abre cuando el universo decide colaborar. En 2023, los escépticos perdieron una de sus mejores excusas. Durante años dijeron que el escaneo de muones era interesante pero insuficiente, que podía hacer ruido, que tal vez eran simples huecos entre piedras, que quizá la pirámide se había asentado con el tiempo, era una salida cómoda. Pero entonces una cámara se deslizó dentro de la piedra sin romperla, y por primera vez dejaron de adivinar. Empezaron a mirar. Fue en el lado norte de la Gran Pirámide. Ahí apareció otra señal, más concreta, más cercana y mucho más incómoda, porque ya no se trataba solo de un vacío detectado a distancia. Ahora se insinuaba un corredor sellado, un pasaje oculto a plena vista. Y el siguiente paso era inevitable. Si de verdad había algo detrás de esa piedra, había llegado el momento de acercarse a la cerradura. Justo encima del acceso original, los grandes bloques de piedra caliza forman una V pesada y perfecta. Son los chevrones. Durante años se pensó que solo servían para aliviar el peso de la montaña de piedra, nada más. Pero los datos del escaneo de muones, esas partículas que atraviesan la piedra como si la piedra respirara, decían otra cosa. Detrás de esos bloques había vacío. No un hueco inmenso, pero sí un espacio real, limpio, de unos 9 metros. Y ahí empezó el problema. Porque un monumento así no se abre a golpes. Se toca con una prudencia casi sagrada. Imagínese la escena. No una excavación ruidosa, sino un gesto mínimo. Un taladro finísimo, de apenas unos milímetros, entrando en una estructura de 4500 años. Un agujero más delgado que un lápiz. Un hilo de metal y paciencia cruzando una pared que nadie había tocado desde la época de Keops. Luego, una cámara. Piense en esa cámara avanzando a ciegas, centímetro a centímetro, mientras la luz intenta abrirse paso donde solo había oscuridad. Y entonces aparece la imagen. No es una grieta, no es cascajo, es un pasillo verdadero. Un espacio hecho a propósito, con suelo inclinado y un techo a dos aguas, formado por bloques de caliza colocados con una precisión casi cruel. Mire eso con calma en su mente. Piedra sobre piedra, cada línea encajada como si alguien hubiera querido que todo quedara cerrado para siempre. No había vasijas, no había inscripciones, no había tesoros esperando una mano humana. Solo silencio. Un silencio perfecto. Eso fue lo que estremeció a todo el mundo, porque ese vacío coincidía exactamente con lo que había dicho el escaneo. La misma posición, la misma longitud, la misma forma. La tecnología no estaba imaginando sombras, estaba señalando una estructura real.
Y cuando eso quedó confirmado, el pequeño corredor de 9 metros dejó de ser una curiosidad. Se convirtió en una prueba de que bajo la piedra había más orden del que nadie quería admitir. Lo más inquietante es lo que vino después. Si existe un pasillo así, sellado con tanta precisión, entonces la gran cavidad sobre la galería grande ya no puede verse como un simple accidente. Empieza a parecer parte de algo mayor. Ve a la pirámide no como una tumba aislada, sino como un sistema. Un conjunto de espacios conectados, de rutas ocultas, de presiones calculadas. Como si cada bloque hubiera sido colocado con una intención que todavía no sabemos leer. Y aquí aparece la pregunta que divide a los investigadores. ¿Era una solución estructural, diseñada para desviar el peso? Es posible, pero incluso esa explicación deja demasiadas cosas sin responder. ¿Por qué darle esa forma exacta? ¿Por qué hacerla tan pulida? ¿Por qué cerrarla por completo, como si nadie debiera entrar jamás? Cuando una construcción solo busca sostener, no suele parecer una obra terminada con tanto cuidado. Suele parecer una necesidad. Esto no. Esto parece algo más meditado. Imagine por un momento que está frente a esa entrada, con la cámara en la mano. No oye pasos, no oye voces. Solo el zumbido lejano del equipo y el roce de un cable contra la piedra. Del otro lado no hay polvo suelto ni derrumbes. Hay un corredor intacto. Eso cambia todo. Porque ya no estamos hablando de una cavidad casual. Estamos hablando de una arquitectura que parece haber guardado silencio durante milenios por una razón. Esa es la idea que empieza a tomar forma entre algunos especialistas. La pirámide quizá no fue concebida solo como un recipiente para un cuerpo, sino como una estructura con circulación interna. Un diseño donde el peso, la tensión y los espacios vacíos obedecen a un plan. No un plan visible desde fuera, un plan escondido dentro de la piedra. Y aunque esa hipótesis suene atrevida, también lo era la existencia del gran vacío anunciado años antes. Hasta que la piedra habló. Recuérdelo bien, el hallazgo de los 9 metros no fue el final de nada, fue la primera rendija. Lo que parecía una rareza junto a la entrada se convirtió en una señal de algo mucho más grande. Y, al fondo de esa señal, apareció una nueva anomalía. Una que en 2026 empezó a dominar la conversación en serio. Más profunda, más larga, más deliberada. Porque mientras la atención pública seguía fija en ese corredor cercano a la superficie, en el interior del núcleo de la pirámide surgía otra estructura. Esta vez no era una simple cavidad, era un corredor de unos 30 metros. Largo, recto, limpio. Y al final, algo que no parecía un final. Parecía una puerta sin abrir, un bloque macizo de caliza colocado como cierre absoluto, no como escombro, como sello. Piense en eso con calma. 30 metros de espacio oculto en la parte más profunda de la pirámide, y luego un muro natural de piedra, firme, quieto, esperando. No hay señales de ruptura, no hay rastros de entrada forzada. Todo sugiere intención. Todo sugiere una decisión tomada hace muchísimo tiempo. Esta nueva estructura fue llamada corredor sellado, y su sola existencia cambió el tono de la discusión. Ya no se trataba de una rareza aislada, se trataba de una secuencia. Además, este corredor discurre casi en paralelo al pasaje horizontal que conduce a la cámara de la reina, y ese detalle pesa más de lo que parece. Vea la imagen, 2 trayectos distintos, separados por piedra antigua, como si uno fuese la sombra del otro. Los constructores no apilaban bloques al azar. Cada línea tenía su razón. Cada chiro podías ver una intención. Si este pasillo corre de forma paralela, entonces no está ahí por casualidad. Está hablando el mismo lenguaje que el resto de la estructura. Eso es lo que inquieta tanto. Porque un corredor así no parece improvisado ni sobrante, parece parte de una lógica interna. Una lógica que aún no sabemos leer por completo. Y cuando una pirámide de este tamaño empieza a mostrar pasajes tan precisos, el pensamiento cambia de golpe. Ya no se mira solo la fachada, se mira el interior como se mira un mecanismo antiguo, con respeto, con sospecha, con la sensación incómoda de que cada piedra cumple una función que no nos fue explicada. Deténgase un segundo y visualice la escena otra vez. Una pantalla, una imagen borrosa al principio, luego líneas rectas, luego la evidencia imposible, un corredor oculto,
seguido por un bloque sellado. No una fantasía, no una leyenda. Piedra real, espacio real. El tipo de hallazgo que obliga a revisar planos, teorías y certezas. Y aún así, el pasillo no entrega su secreto, solo lo protege mejor. Por eso el debate ya no gira en torno a si hay algo escondido. Eso quedó atrás. La cuestión verdadera es otra. Si este corredor existe y si está sellado con tanta precisión, entonces la pirámide podría conservar dentro de sí una organización más compleja de lo que se pensó durante siglos. Un lenguaje de cámara, peso y vacío. Un mapa tallado en piedra para ojos que aún no entienden del todo lo que están viendo. Y cuanto más se analiza esa estructura, más claro resulta que la pregunta nunca fue pequeña. Era solo la primera puerta. Cada ángulo de esa estructura tenía un propósito, cada giro, cada línea. Por eso, cuando aparece un corredor oculto que repite una ruta ya conocida, la sospecha cambia de forma. No parece un accidente, parece una decisión. Y si ese pasillo fue pensado desde el principio, entonces ya no hablamos de un hueco perdido en la piedra. Hablamos de un sistema interno, de algo metido dentro de la pirámide con una intención muy precisa. Lo que vuelve más inquietante este hallazgo es la herramienta que lo reveló. Estos telescopios de muones no son los primeros intentos torpes de mirar dentro de una montaña. Son mucho más sensibles. Detectan diferencias de densidad, dibujan el contraste entre piedra maciza y vacío. En la práctica, hacen algo que recuerda a una visión de rayos X, pero sobre bloques levantados hace miles de años. Mire usted esa imagen con calma. No están adivinando. Están leyendo la masa del edificio. Y en un tramo de unos 30 metros, el dibujo cambia de golpe. La señal se endurece, la densidad sube, todo se vuelve limpio, compacto, uniforme, sin grietas, sin irregularidades, sin esa sensación de hueco que uno espera encontrar detrás de un pasaje oculto. Lo que aparece ahí es un cierre deliberado, una tapia pensada para sellar. Y eso, en la arquitectura egipcia, no suele significar adorno. Significa protección. Significa que alguien quiso conservar algo lejos de la vista. Piense en ese bloque final como en una puerta sin manija. Solo que nadie la abrió nunca. Ni desde fuera, ni, probablemente, desde dentro. Y ahí empieza la incomodidad. Porque cuando una civilización gasta tanta energía en ocultar un espacio, lo hace por una razón, no por capricho. No para entretener a arqueólogos del futuro. Lo hace para que algo permanezca cerrado. Por eso, casi de inmediato, el debate salta a la vieja obsesión por la cámara perdida asociada a Keops. Durante años, nombres como el de Zahi Hawass han alimentado la idea de que dentro de la Gran Pirámide todavía queda algo más. Algo que aún no se ha tocado. Algo que no encaja con la versión cómoda de una sola tumba cerrada y ya está. Y de pronto, este corredor deja de parecer una rareza aislada, empieza a aparecer una dirección. Pero hay otra explicación que no se deja apartar tan fácilmente. Algunos investigadores creen que estos corredores no fueron pensados para personas. No serían pasillos de tránsito, sino parte de una obra interna. Un mecanismo de construcción. Canales usados para mover grandes bloques de granito desde dentro de la propia pirámide. Piense en eso un momento. No rampas externas, no andamios visibles, sino una máquina de piedra escondida en el corazón del monumento. Eso cambia todo. Ahora bien, si solo era ingeniería, surge una pregunta brutal. ¿Por qué sellarlo con tanta precisión? ¿Por qué cerrar ese final como si alguien quisiera borrar hasta la idea de su existencia? Si fuera un simple conducto de obra, bastaría con dejarlo como un resto técnico, pero no. Aquí se observa otra cosa. Se ve un esfuerzo por ocultar. Un esfuerzo que obliga a usar partículas subatómicas para descubrirlo. Eso ya no suena a una solución práctica, suena a secreto. Imagínese delante de los datos por primera vez, la pantalla frente a usted. El corredor avanzando paso a paso, milímetro a milímetro, y de repente, termina contra una pared que nadie ha tocado en miles de años. No hay marcas modernas, no hay huellas, no hay polvo removido. Solo silencio encerrado en piedra. Esa clase de imagen le pone peso al pecho a cualquiera, porque no parece una ruina, parece una orden todavía vigente,
Y ahí aparece la duda que no deja dormir a nadie. ¿Y si esa barrera nunca estuvo pensada para abrirse desde fuera? ¿Y si fue construida para ser cerrada para siempre? Como una última página que solo podían leer los constructores. Eso ya no habla de pasillos, habla de intención, habla de qué querían esconder realmente. Si uno se queda con esa idea, entonces la pirámide empieza a parecer menos una tumba y más una obra con doble fondo. Porque la pregunta más incómoda sigue esperando en el centro de todo esto. Si era una sepultura real, ¿dónde está el cuerpo? Y si no lo era, entonces, ¿qué estaban construyendo de verdad dentro de ese monstruo de piedra? Esa pregunta no se ha ido nunca. Solo ha estado esperando una grieta nueva para volver a salir. Conviene recordar el episodio que marcó para siempre esta historia. En el año 820, Al-Ma'mún logró entrar en las cámaras del rey. Lo que esperaba encontrar era fácil de imaginar. Oro, reliquias, restos de un faraón, el escenario de una gran tumba real. Pero al llegar, encontró una cámara en silencio, un sarcófago de granito, masivo, vacío, sin tesoro, sin cuerpo. Solo la forma de una ausencia. Y esa ausencia lleva más de 1000 años haciendo ruido. Lo más extraño es que la explicación oficial nunca terminó de cerrar del todo. Se dice que los saqueadores llegaron antes, simple, cómodo, casi limpio. Pero hay un problema enorme. La entrada original estaba bloqueada con enormes tapones de granito, cada uno tan pesado como una pequeña construcción. No era una puerta fácil de forzar. Al-Ma'mún no entró por allí. Excavó un túnel por otro lado. Rompió piedra para rodear el cierre. Eso significa que no pasó por un acceso abierto. Entró por una herida hecha después. Y entonces surge la pregunta que lo vuelve todo más torcido. Si los saqueadores se adelantaron, ¿cómo se llevaron el contenido de una cámara a la que todavía no se podía acceder por esa vía? Es una escena absurda, como vaciar una caja fuerte sin abrirla, como sacar el interior de una sala cerrada con la llave aún metida en otra pared. Ahí es donde la versión cómoda empieza a tambalearse. Ponga ahora esa imagen junto a otra más reciente. En el año 2025, los investigadores aplicaron una tomografía de resistividad eléctrica en ciertos sectores de la pirámide, incluido el corredor de la cara norte. Dicho en claro, hicieron una especie de radiografía de la piedra, pero midiendo cómo responde el material al paso de la electricidad. Así pueden ver densidad y composición. Y lo que encontraron fue casi inquietante por su sencillez. No aparecieron restos orgánicos, nada de madera, nada de tejidos, nada que sugiriera un enterramiento normal. Solo piedra y aire. Eso cambia el tono de toda la discusión, porque ya no solo se trata de una cámara vacía, se trata de una estructura construida con una precisión casi quirúrgica, pero sin señales claras de uso funerario. No hay cuerpo, no hay material blando, no hay el rastro habitual de una tumba. Lo que queda es un monumento perfecto y al mismo tiempo extrañamente deshabitado. Cuando uno junta todo esto, la idea de una simple sepultura empieza a perder fuerza. Algunos egiptólogos ya se inclinan por una posibilidad más incómoda. La cámara del rey quizá no era el destino real. Tal vez era una trampa visual, un señuelo, una habitación diseñada para parecer el final, sin serlo. Como el último cuarto de un laberinto donde todo parece importante, pero la salida verdadera está escondida en otro sitio. Fíjese en la crueldad de ese diseño. Quien llegara allí, siglos después, vería una sala solemne, un sarcófago, una composición perfecta. Pensaría haber llegado al centro. Pero podría haber estado mirando solo una cortina de piedra. La auténtica cámara, si existe, quizá permanezca en una de esas vaciedades recién detectadas, en uno de esos corredores que solo aparecen cuando la pirámide es atravesada por muones. Y eso obliga a pensar de otra manera, porque si ese es el caso, todo lo demás cobra otro sentido. Los sellos, los pasajes ocultos, la obsesión por cerrar, la ausencia de restos. No sería una suma de rarezas, sería un plan largo, frío, y todavía activo, porque sigue resistiendo a cualquiera que intente leerlo desde fuera. Ahí es donde la historia deja de parecer una tumba, porque, si uno se detiene de verdad a mirar, la pregunta ya no es dónde está escondido un supuesto tesoro. La pregunta es mucho más incómoda.
¿Por qué alguien levantaría una montaña de piedra para que trabajara como una estructura viva? Piénselo por un momento. 6 millones de toneladas de caliza apiladas con una precisión casi cruel. Encima, una presión enorme, constante, ciega. Esa clase de peso no perdona. Aplastaría cámaras, abriría grietas, haría crujir cualquier cosa que estuviera mal pensada. Y sin embargo, la Gran Pirámide sigue ahí, quieta por fuera, inquietante por dentro. No es normal, no lo ha sido nunca. Cuando los escaneos con partículas que atraviesan la piedra empezaron a mostrar el interior, apareció algo que no encajaba con la vieja imagen de una cámara funeraria sencilla. Había vacíos largos, corredores sellados y, sobre todo, esa gran oquedad de unos 30 metros sobre la gran galería. A primera vista, parece espacio desperdiciado, un hueco absurdo, pero en una construcción así, nada sobra por accidente. Imagine la gran galería en silencio. Alta, inclinada, solemne, con sus muros subiendo como si empujaran el aire hacia arriba. Ahora imagine el peso de toda la pirámide descargando encima. Cualquier ingeniero moderno sentiría un nudo en el estómago. Y aún así, la galería no colapsó. Ni siquiera mostró la clase de ruina que uno esperaría tras tantos siglos. Eso fue lo que cambió la conversación. No eran habitaciones perdidas, eran respiraderos. Los análisis apuntan a algo mucho más elegante y mucho más extraño. Esos vacíos funcionan como una forma de aliviar la presión. Desvían la fuerza, reparten el esfuerzo, protegen las zonas críticas para que no sean aplastadas por la masa superior. La pirámide, vista así, no es un bloque muerto, es un equilibrio calculado, una carga enorme sostenida por una lógica interna que casi nadie pudo ver durante siglos. Y ahí está el golpe verdadero, porque esto no parece una simple obra de enterramiento, parece un plan escondido a plena vista, tallado en piedra en lugar de escrito sobre papiro. Una instrucción silenciosa para que el edificio no se venga abajo sobre sí mismo. Y cuanto más se mira, más clara resulta una idea incómoda. Los constructores entendían la tensión, el peso y el movimiento mucho mejor de lo que solemos imaginar. Fíjese en esto. La pirámide no es rígida. Esa es la parte que más desconcierta. No se comporta como una masa inmóvil y torpe. Se adapta. Se mueve apenas, lo justo para absorber vibraciones, pequeños sacudones y los lentos asentamientos del terreno a lo largo de unos 4.500 años. No hablamos de un temblor visible, hablamos de una respuesta mínima, casi imperceptible, pero suficiente para que la estructura siga viva en su equilibrio. Eso cambia todo. Porque si una construcción puede ceder lo justo para no romperse, entonces no estamos mirando una tumba cerrada. Estamos viendo una máquina de piedra, diseñada para sobrevivir a su propio peso y al paso del tiempo. Y eso hace que los vacíos sean mucho más importantes que cualquier sala escondida con oro. El misterio ya no está en lo que podría haber dentro, está en cómo pudo sostenerse todo esto sin desmoronarse. Quizá por eso tantas teorías se quedan cortas. Unos buscan cámaras de tesoro, otros imaginan tecnologías perdidas, energías ocultas o secretos imposibles. Pero la evidencia visible apunta en otra dirección, mucho más sobria y mucho más impresionante. Apunta a una inteligencia constructiva que supo convertir la debilidad en fortaleza. A veces, lo más sorprendente no es lo que una civilización ocultó, es lo que entendió. Y ahora imagine esto con calma. Imagine a los escáneres avanzando capa por capa, haciendo la pirámide casi transparente para la mirada moderna. Lo que antes parecía un bloque mudo empieza a volverse legible. Un plano fantasma aparece en su interior, no con tinta, con huecos, con tensión, con geometría. Lo que durante siglos fue silencio, ahora responde. Ese es el verdadero hallazgo. No una urna, no una corona, no un pasadizo de oro, una intención. Porque al final, la Gran Pirámide no se defiende como un cadáver. Se defiende como algo que fue pensado para seguir en pie cuando ya no quedara nadie, para recordar por qué fue construida. Y eso la vuelve más inquietante que cualquier cámara secreta. Si el edificio fue hecho para durar, entonces cada vacío, cada pasillo cegado y cada bloque ajustado con esa precisión casi feroz,
forman parte de una idea mayor. La idea de que la piedra también puede obedecer. Y todavía hay más. Los escaneos no han terminado. La lectura completa de esa estructura sigue avanzando, despacio, como una luz que entra en una sala cerrada desde hace miles de años. Lo que hoy vemos es apenas una parte del dibujo. Una parte suficiente para cambiarlo todo. Suficiente para hacer que la vieja historia de la pirámide como simple sepultura suene cada vez más pobre. Porque cuando por fin se complete la revisión, ya no estaremos mirando una montaña de piedra, estaremos mirando un mensaje. Uno escrito para resistir el polvo, la guerra, el olvido y la prisa de los siglos. Y si alguna vez abren esa puerta sellada de 2026, o si encuentran otra cavidad oculta detrás de ella, la sorpresa podría no ser un cofre ni un cuerpo, podría ser algo mucho más serio. Algo que confirme que, durante todo este tiempo, no estábamos frente a un lugar para guardar a un rey. Estábamos frente a una obra capaz de guardar su secreto mejor que cualquier rey. Mire esa pirámide una vez más. Ahora ya no parece un montón de piedras. Parece una sombra inmensa, quieta bajo el sol, sosteniendo en su interior un vacío exacto. Y ese vacío, más que cualquier oro, es lo que sigue pesando sobre ella.